Hoy vamos a hablar del dragón soberano primordial Hydro. Hay muy pocos dragones primordiales conocidos, pero entre ellos dos vienen juntos en el siguiente banner. Y no es casualidad que Morax y que Neuvillette sean tan queridos por la comunidad. Hoy vamos a hablar de qué pasa con Neuvillette, vamos a hablar de la evolución del personaje, del cariño que a día de hoy le tiene la gente, de si merece la pena la C1 y el arma que muchos me estaréis diciendo: Phil, ya tengo Neuvillette C0 porque es el mejor carry del juego, pero me apetece jugármela el asegurado de Mabuika, de Citlali o de cosas mejores que podrán venir en el futuro por una C1 salvaje de Neuvillette. ¿Cuánto puede merecer la pena? Y sobre todo, ya sabéis que en la comunidad ahora mismo, hablo así más lento para dar tensión, está el dilema de que Mabuika puede igualar o superar a Neuvillette como carry, es decir, el Arconte Piro va a ser un carry Piro, qué extraño, puede ser soporte también y muy buen soporte, si es una Xiangling de 5 estrellas, es las dos cosas, pero la gente está diciendo, si Mabuika mejora a Neuvillette, entonces merecerá la pena invertir en Neuvillette C1 o arma. Pues todo eso vamos a ver en el vídeo de hoy, así que ya dejo de dar intriga y de hablar así como expectante, bajito y lento. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, que es gratis, que recomiendo y posiciona el vídeo, que todo el equipo del canal os va a estar eternamente agradecido y que además que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico y que disfrutéis mucho del vídeo mientras recargáis energía para el día. Y solo por comentar, suscribirse con campanita y dar like al vídeo, participáis una vez al día por una bendición lunar. Si acaso esa bendición os ayude por esa C1 de Neuvillette, Mabuika, Citlali o los tiempos más difíciles que jamás vivieron los free to play en Genshin Impact. ¡Vamos con el qué pasa con Neuvillette! Pues bien, Neuvillette llegó en la 4.1 en Fontaine hace ya un año. Se notaba y se denotaba un gran potencial. En las betas ocurrió como la mayoría de veces, y es que los equipos que se jugaron en las betas no fueron definitivamente los equipos más jugados finalmente de Neuvillette y mucho menos los más fuertes, pero sí que se acercaron a intuir que los electrocargados iba a ser una gran mejora con Neuvillette y que Neuvillette era un personaje que tenía el potencial de daño, de supervivencia, que esto es muy importante, y de facilidad para desplazarte mientras golpeas, a diferencia de personajes melee que tienen que exponerse, de poder solearse salas del abismo. Realmente cuando salió pudo hacerlo. Hubo un bufo, por supuesto, muy fuerte a su daño, como por ejemplo cuando salió Kinich también se benefició, pero la prueba de fuego es cuando estos bufos al daño del personaje del banner desaparecen y hay bufos que no te benefician, si puedes seguir haciéndolo. Y efectivamente Neuvillette pudo seguir haciéndolo hasta hace poquito, que están poniendo de nuevo récords de daño en los abismos. Cada abismo nuevo tiene nuevo récord de cantidad de vida total y entonces Neuvillette, por ejemplo, en este abismo lo tiene un poquito complicado, no imposible, pero ya no es que cualquier Neuvillette C0 arma 4 estrellas pueda hacerlo como en su momento. Al menos ahora, para que Neuvillette solee los abismos, si pretendes que solee, tiene que tener arma C1 y una muy buena construcción y entendimiento de artefactos, que es complicado porque a veces puede variar el casco de vida o de daño crítico, o en una situación muy específica y puntual con un equipo muy concreto y dependiendo de la C2 de Xilonen puede llevar Cali de vida, pero es, como digo, muy concreto y no todos tenéis la situación para jugarlo así. Neuvillette, establecidísimo mejor carry DPS de Genshin Impact. Para empezar, ¿está roto o no está roto? Está roto, es el mejor carry del juego. Si no lo tienes, sí merece la pena sacarlo C0. Si eres free to play y ahora mismo sabes todo lo que viene, estarás diciendo ¡no! ¿Por qué a mí? Pero la pregunta tiene fácil respuesta. Neuvillette sí es el único carry que yo diría en todo el juego que merece la pena. Recordad que siempre digo, soportes son eternos, los carries son temporales, que hasta Arlequino, lo dije en su momento, podría ser esquipeable y ahora mismo llegó Mabuika, que por creepea a Arlequino como carry Piro en sus mismos equipos y tiene equipos de derretidos que la mejoran, pero Neuvillette es inesquipeable. Ahora, la evolución de Neuvillette fue muy fácil porque al principio se jugó efectivamente electrocargados por las pruebas de la beta, luego evolucionó a jugarse monohidros y se testearon algunos equipos de Neuvillette de crepitar más Hyperbloom con Neuvillette, Nahida
Dehya y Kuki, cosa que es un equipo muy poderoso, pero no llegó a tener, o no llegó a buen puerto, no llegó a ser popular, pero se beneficiaba de la resistencia y la interrupción de Dehya si no tenías la C1. Posteriormente ya se estabilizaron y jugaron mucho Neuvillette, Furina, Nahida, Kuki, Hyperbloom, más el daño del Neuvillette, más el daño de la core de Hyperbloom, una salvajada espectacular, y todo eso evolucionó hasta llegar a Sigewinne. Y diréis, ¿Sigewinne en este vídeo? Sí, creo que Sigewinne se planteó como un proyecto de testear hasta qué punto Neuvillette monohidro podría estar demasiado roto, tan roto como para ser absurdo, y trajeron una Sigewinne que parecía ser un soporte de equipos de Neuvillette, porque nos da bufos raros que no combinan con ningún personaje en general, menos Sigewinne que nos da cálices, literalmente, para Neuvillette. Cálices de los que usa Neuvillette y el viajero Hidro, sí señores. Nos da un bono de daño en las habilidades elementales del equipo, es decir, Furina está en este equipo y haría más daño con su habilidad elemental, y nos da una C2 que reduce la resistencia a Hidro un 35% de los enemigos, para que Furina y Neuvillette hagan más daño. Sigewinne fue el testeo de un monohidro puro de Neuvillette, cosa que hasta ahora teníamos el monoelectro de Raiden, los monogeos quizá de Itto y un poco raro el de Navia con Furina Bennett. Teníamos monoanemos de Xiao y de Scaramouche y querían por supuesto ir a por el monohidro. Pues damas y caballeros, no triunfó, pero en la 5.1, después de testear cuál es el límite al que podía llegar Neuvillette con Sigewinne, después de que muy poquita gente en la comunidad, menos del 1%, sacase Sigewinne C2 para jugar monohidro con Neuvillette, y aparte poder bufar a Neuvillette con el set de Son de antaño, a todo esto también, llegó Xilonen. Esa es la historia. Xilonen C2 no solo hace a C0 lo mismo que Kazuha, si haces una reacción con Hidro da 40% daño elemental Hidro a todos los Hidros del equipo, baja resistencias al igual que Kazuha, se puede combinar junto con Kazuha, pero es que la C2 además le da 45% de vida a los personajes Hidro. En ese equipo a Furina y a Neuvillette. Y Neuvillette tiene facilidad para que te sobre la proporción, y una vez te sobra la proporción por encima de 250 de daño y de probabilidad, pues lo que puedas, Neuvillette de hecho puede sobrarse, llegar a 80, 85 o más de probabilidad, te va a dar más daño toda la vida. Ningún otro stat más que la vida te da más daño por encima de la proporción crítica una vez te sobra y sobrepasas los 250 de daño crítico. Y efectivamente, Xilonen nos habilitó el mejor equipo de Genshin Impact. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10, 15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Y esa es la historia de Neuvillette. Es corta pero muy intensa. Ahora, ¿merece la pena Neuvillette como tal a C0 como dije antes? Sí, la C1 y el arma. Bien, Neuvillette tiene un techo muy interesante, más de lo que pensamos, con el arma del pase de batalla, pero el arma de pase de batalla R5. Es decir, son 5 meses, bueno, 5 versiones, perdón, que sería más de medio año jugando Genshin, aunque ya ese arma existe hace más de año y medio. Y 10 pases de batalla serían 50 dólares divididos pues en 5 versiones, es decir, más de medio año. Y es su segundo mejor arma. O sea que realmente no es indispensable, pero por supuesto que su arma es el arma que más daño por rotación le puede llegar a dar. Pero, a diferencia de otros personajes, puede usar armas de 4 estrellas que le vienen bien. Aparte de esto, el propio arma del pase, solo a R1 la irás mejorando con el tiempo, también está muy bien, con lo que realmente el arma, ahora lo comparo con la C1 a ver cuál es más importante, porque este arma de Neuvillette concretamente vendrá seguramente con el arma de Zhongli, que es el Vortex Vanquisher, que estará aquí. Y esa lanza es una lanza que sí que es inútil. Prácticamente le puede servir, si acaso, a Shinge, pero Shinge con constelaciones, y Shinge hace mucho que no viene y muchos no sabéis ni cómo jugarla. Todavía hay gente que veo que la lleva triple ataque y no se juega así. Entonces, realmente el arma podría bajar en prioridad, pero por supuesto os dará un techo muy alto en Neuvillette. Y la C1. La C1... Y tranquilos que ahora miréis, Phil, pero dime otras armas de 4 estrellas. Eso es la build, que esto no es la build, eso es lo que pasa con Neuvillette. Y el que pasa con Neuvillette suele ser el si merece la pena el personaje siempre. La C1 nos da resistencia a la interrupción infinita, aquí ya no nos quitan del cargado, porque a C0, si no llevas un escudo o no te mueves muy bien o no estás dispuesto a tener paciencia para reiniciar salas,
Cuando te interrumpen el cargado pierdes todo el daño, porque absorbes los cálices pero te interrumpen, con lo cual todo el tiempo que estás golpeando con el cargado lo pierdes. Y sueles perderlo fácil si no llevas escudo o es C0, con lo cual esa C1 resistencia a la interrupción para Neuvillette de la C1 sí es poderosa. Pero la C1... lo que hace aparte de eso es darte un stack más de los 3 stacks del talento de ascensión de Neuvillette, que te da más daño infligido en los cargados por cada reacción hidro. Es decir, que con 2 reacciones hidro, en cualquier equipo prácticamente, porque los electrocargados tienes pues el electrocargado con el torbellino, o con el, si vas con un Hyper Bloom, pues tienes un Bloom y un Hyper Bloom. Si vas en el mono hidro, tienes un cristalizado de Shilonen y un torbellino de Kazuha, y así sucesivamente. Pues bien, esta C1 hace que siempre se active ya el tercer stack solo con 2 reacciones, y te da más de un 20% de daño infligido en tus cargados, es decir, en tu fuente principal de daño. ¿Merece la pena la C1? Por encima del arma. ¿Merece la pena la C2? Por suerte, y esta vez no se está hablando mucho en la comunidad y no se ha hablado nunca, la C2 de Neuvillette es bastante innecesaria, porque principalmente te da más daño crítico, pero a Neuvillette le sobra el daño crítico. Si la C2 en vez de daño crítico le diese más vida porcentual, entonces sería una C2 increíble y tendríamos mucho más daño. Pero daño crítico, por encima de sobrepasar el daño crítico de 250, te va a sumar más daño, obviamente, pero no tanto como la vida. Es decir, no es una C2 tan fuerte. Y por último, en prioridad después de la C1, sí iría el arma, y en ningún caso os planteéis la C2. Si sois ballenas, la C3, porque la C3 te da el cargado más 3, y ahí sí que hay muchísimo más daño. Esto es todo lo que pasa con Neuvillette. Es, como digo, una historia cortita pero intensa, y a día de hoy es el mejor carry del juego, hasta la salida de Mavuika, que dicen que con algún equipo concreto de derretidos puede mejorar a Neuvillette. Opinión personal: comenté en algunos vídeos en directo que el gameplay de la moto que vi en la beta no me gusta, porque el daño máximo por rotación en teoría va a ser dando circulitos, o sea, el cargado de la moto hace como derrapes en círculo, y pues a mí no me gusta en general. Sí que, como dije en otros vídeos, voy a pretender jugar y hacer todas las guías de Mavuika carry para quien la quiera carry, y por supuesto la sacaré C2 y arma en equipos de carry, con lo cual la jugaré perfectamente con todo bien armado en sus óptimas condiciones de DPS para traeros todo y comparaciones de ataques normales versus cargados, pero luego a largo plazo la jugaré de soporte. Entonces, Neuvillette, para quien por lo que sea y todas las funas de la moto que ha habido no le guste la moto y no quiera jugar a Mavuika DPS, puede seguir teniendo sus 2 mejores DPS, Arlequino Neuvillette, y jugar a Mavuika de soporte, pues de Kinich, de Moalani, de un Raiden National con esteroides, porque será mucho más fuerte con Mavuika, etc. Así que, poquito más. Esto es el que pasa con Neuvillette. Esperar prontito la build, que sé que la queréis, y hablaré del resto de armas de 4 estrellas, hablaré de los equipos, aunque ya sabéis que solo hay uno, hablaré de la construcción, hablaré de la vida, hablaré de los capeos de proporción crítica y de qué casco debe llevar según cómo lleves a Neuvillette, su equipo y su arma, y poquito más. Gracias por todo el cariño, por el apoyo, dar like, suscribirse con campanita, comentario por algoritmo. Si habéis llegado hasta el final, ponedlo en los comentarios Team Clasismo, Team Neuvillette, quien vaya a tirar o ya lo tenga en su cuenta. Y poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñi, y chaito.